desarrollar el siguiente ejercicio. Dice: determine la mínima velocidad que debe tener una caja de 5 libras en el punto A para que permanezca en contacto con la superficie circular. Vamos a evaluar las fuerzas que están involucradas en el objeto. En este caso tenemos que va desde el punto A, y vamos a analizar en el caso que llegue, por ejemplo, el ángulo lo miden respecto a este lado o la vertical, y el ángulo ahí sería 0 en A, y vamos a evaluarlo en el caso de que llegue a este punto C, que sería equivalente a lo que son los 180 grados. Hasta ahí entonces tendríamos que, por ejemplo, podría ya empezar a caer el objeto, ¿verdad? Y vamos a evaluar en un punto general lo que es las fuerzas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la fuerza normal y el peso que estamos considerando para el caso de lo que es la fuerza del sistema, ¿verdad? Y ahí vamos a colocar lo que es el eje, ¿verdad? O el plano de coordenadas. El plano de coordenadas lo vamos a colocar de esta manera para que coincida con la componente tangencial y la componente radial. Entonces, de esa manera podemos ahora hacer la sumatoria de fuerzas en R, en la componente radial y en la componente tangencial. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre y colocamos la componente tangencial y la radial de esta manera, tenemos para las fuerzas que la componente normal está en el lado negativo de R, y aquí tenemos la componente del peso, y aquí estaría el ángulo θ. Entonces, para la sumatoria de fuerzas radiales tenemos negativo la normal, porque si notan R unitario está aquí abajo, negativo R estaría arriba, y tenemos también lo que es más mg coseno del ángulo igual a menos mb cuadrado sobre R, que sería entonces la componente tangencial. De ahí tenemos para la sumatoria de componentes, la otra radial, perdón, para la aceleración radial. Para la componente tangencial tenemos menos masa por gravedad, masa por gravedad seno del ángulo igual a masa por aceleración tangencial. Entonces, la primera es la componente radial y la segunda es la tangencial en la aceleración. A partir de la componente tangencial, nosotros sabemos que la aceleración tangencial es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, pero este lo podemos cambiar en términos de x como a de x igual a b de b. Y de ahí la longitud de arco, que es toda la parte que va a estar en contacto con lo que es la caja, la podemos describir en términos de lo que es la longitud de arco, que es S igual a Rθ. Con esto podemos hacer la derivada. Tendríamos dx, que sería el equivalente al ds, y aquí igual al r de θ. Es decir, que lo que nosotros tenemos aquí como a de x, b de b, se puede sustituir el dx por r de θ. Y quedaría la integral de esta manera. Tendríamos la aceleración, que sería menos gravedad seno del ángulo multiplicado por r de θ igual a b de b. Hacemos la integral y tenemos entonces g por r, coseno del ángulo, evaluado de 0 hasta un ángulo particular, igual a 1/2 de b cuadrado final menos el b cuadrado inicial, que es el que queremos conocer. De ahí pues tenemos que evaluar la integral, pero antes vamos a considerar esta parte de, por ejemplo, de las componentes radiales. En el caso de que esté en contacto, o sea, que la caja pierda ese contacto, ¿verdad? Que sea la velocidad menor a la mínima que me piden, pues esta componente normal va a tender a 0. Y nos va a quedar que la velocidad en la parte superior, que le voy a colocar b cuadrado, sería entonces equivalente a menos g por r, coseno del ángulo.
y lo vamos a evaluar para el caso especial de que θ sea igual a 180, que es en este extremo superior, ¿verdad? Entonces cuando θ es igual a 180 podemos hacer la sustitución aquí para B1. Si notan sería entonces 2 multiplicado por G por R, de factor común, coseno de θ menos 1. El 2 es de este de aquí, ¿verdad? Y le vamos a restar, por ejemplo, bueno, este pasaría a B1. Vamos a ver, sería menos B2. Menos B2 cuadrado igual a B1 cuadrado. Porque este pasaría, vamos a ver, B2 cuadrado, el otro pasa negativo, más bien sería así, menos y más. Porque el B1 pasaría a la izquierda y el otro pasaría a la derecha. Bueno, y ahí evaluamos para el caso θ igual a 180, ¿verdad? O pi. Y aquí tendríamos que, por ejemplo, el coseno de pi sería menos 1. Tendríamos entonces menos 2 por este, que sería entonces 4, ¿verdad? Tendríamos entonces aquí 4G por R. Y B2 cuadrado, que es el que tenemos aquí arriba, al ser θ igual a pi, nos queda entonces pues la magnitud G por R. Entonces aquí tenemos más G por R igual a B1 cuadrado. Y de ahí pues aplicamos la raíz cuadrada y nos queda que B1 sería entonces la raíz cuadrada de 5G por R. Y aquí pues lo que sí tenemos que tener claro es que vamos a trabajar en las, bueno, podemos escribir la respuesta en unidades de pies con el sistema inglés, ya que nos están dando que el radio es igual a 4 pies. Entonces la gravedad tendríamos que calcularla con la magnitud de 32. Y con eso ya tendríamos la velocidad mínima para que llegue entonces o pueda estar en contacto en la parte superior de la superficie circular, porque solo esta parte básicamente tenemos del arco, ¿verdad? Entonces, bueno, la respuesta sería la raíz cuadrada de 5G